A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche tengo un invitado muy especial, un amigo muy respetado y querido. Él vivió muchos años en el Ecuador defendiendo los derechos humanos, un abogado de prestigio y además un escritor que hace pocos días en el Instituto Universitario Metro nos dio una gran sorpresa al presentar dos de sus nuevas obras. La primera se trata de una novela cuyo título es El crimen del negro, que recrea con el apoyo de la literatura lo que fuera un magnicidio en contra del entonces diputado de la República, Jaime Hurtado González. Y el segundo libro, una verdadera joya poética, que tiene como título 1000 soles desde el mar. Tras dar la más cordial bienvenida al doctor Juan de Dios Parra, le consulto, ¿cómo es que tiene el interés y finalmente escribe una novela recreando aspectos especiales ocurridos en la República del Ecuador, en Quito, dentro de esferas de violencia política y con ramificaciones con el mundo de la criminalidad que ahora se ven exponencialmente superadas por hechos que los vemos y los registramos todos los días? Bienvenido, Juan de Dios. ¿Cuál es esa motivación? Qué gusto estar aquí en tu programa, querido Patricio. Mire, la verdad es que los grandes problemas no se hacen grandes de la noche a la mañana, sino que se van incubando y en la medida que las sociedades los dejan crecer y la institucionalidad cierra los ojos, estos problemas terminan agigantándose y amagando la vida cotidiana y los derechos de toda la población. Y me refiero particularmente a la connivencia entre buenos y malos, entre la política, jueces, comunicadores, banqueros, con bandas del crimen organizado. Cuando esto ocurre, todos los demás sucumben a la direccionalidad estratégica que las bandas del crimen organizado les imponen. Nunca es al revés. Nunca en este matrimonio ganan las instituciones democráticas ni la paz. La criminalidad es la que escribe la agenda. Así es, ellos imponen la agenda. Y en la medida que la sociedad les deja crecer, sucumbe ante esta agenda criminal. Y yo creo que estamos a tiempo aún en Ecuador para hacerle frente y derrotar esta pretensión de capturar a la nación por parte de las bandas criminales. Sin duda, Juan de Dios, y ya vamos a entrar en ese campo, mas no quiero quedarme con la inquietud que te he formulado al inicio de por dónde va este interés literario de Juan de Dios Parra para hacer de un hecho histórico que conmovió y sacudió a los ecuatorianos una hermosa novela. Bueno, precisamente por eso, porque yo creo que en el crimen de Jaime se inauguró de alguna manera esta connivencia.
Es un crimen que tuvo entre sus autores banqueros, empresarios, sicarios vinculados al narcotráfico, y que en la base de toda la trama criminal que terminó con la vida del diputado está precisamente los inicios de la industria del narcotráfico. ¿Cómo no? ¿Tú tuviste la oportunidad de hacer parte de comisiones que investigaron este caso? Claro, yo participé en la comisión que convocó el presidente Maguad para investigar el caso. Los sucesos históricos posteriores que terminaron con el derrocamiento del presidente Maguad interrumpieron ese trabajo. Pero logramos avanzar mucho y particularmente yo me adentré en el vínculo entre el sicario y el narcotráfico, y creo que la novela ha sido el instrumento más adecuado para tocar la campana, ¿no? Para advertir que ya desde entonces este cáncer empezaba a crecer en el Francisco Huerta Montalvo, igual que tú, hace años advirtió al Ecuador la posibilidad de que aquí se instaure un narcoestado, y lo dijo así. Y curiosamente, ahora su compañera de vida, la doctora Mónica Palencia, es la ministra del Interior del gobierno de Noboa. ¿Cómo ve un ciudadano del mundo, un ciudadano americano, un chileno que actualmente no está residiendo en el Ecuador, cómo ve a la distancia lo que está ocurriendo en nuestro país? Mire, Ecuador ha tenido a lo largo de su historia episodios extraordinarios. Ha sido varias veces luz de América. El grito de la independencia, la primera revolución liberal exitosa, su reforma agraria temprana, en fin. Y no ha estado exento de violencias, y de violencias terribles en lo político, ¿no? El crimen de García Moreno, el crimen de Alfaro, lo mismo de Jaime, ahora poco Villavicencio. lo de Villavicencio. Sin embargo, siempre ha sabido salir exitoso de todas estas pruebas, ¿no? Ecuador es un país muy fuerte. Más allá, estimado Juan de Dios, de tu indudable afecto por el Ecuador y especial afecto por la ciudad de Quito, ¿cuáles son las bases como para señalar que el Ecuador, a pesar de la multiplicidad de problemas, siempre tiene opciones para salir adelante? Bueno, en primer lugar, yo diría que es la gente, ¿no? La gente del Ecuador es extremadamente generosa, pero también valiente. Fíjate, cada vez que han habido problemas económicos, los ecuatorianos se van por el mundo a mandar dinero al país y después regresan. Qué curioso. Se van no a hacer su propia fortuna, sino que se preocupan de enviar lo que ganan en el exterior a sus familias. Así es. Qué curioso. Y eso ha sido recurrente, lo hemos visto varias veces a lo largo de la historia, y no estamos hablando de un aporte pequeño. La legión de migrantes ecuatorianos es parte sustancial del sostén económico del país. Cierto. Pero además de eso, este es el mismo país que se canta a sí mismo: esta es mi tierra linda del Ecuador, tiene de todo, y tiene razón, ¿no? No ha cambiado, sigue teniendo de todo. Acaban de iniciar las actividades con una mina de cobre de las más grandes del mundo, con una capacidad inaudita de generar además una riqueza adicional en oro. O sea, el país, además del cacao, del café, del banano, de los camarones, de las frutas, del petróleo, de ahora tiene cobre y oro. Es un país muy rico, bendecido por la mano de Dios. Y esto le augura que con una gestión honrada, eficiente, y con el factor fundamental para que tenga éxito cualquier nación, que es la unidad nacional, tras sus objetivos más fundamentales,
va a salir adelante. Pero ¿cómo lograr que esos objetivos fundamentales aterricen en un gran acuerdo nacional con 4 o 5 temas? Con temas referidos a la seguridad integral, donde se incluye seguridad social, se incluye seguridad de salud, seguridad económica, seguridad laboral. Con temas referidos, por supuesto, a aspectos que le preocupan al ecuatoriano. ¿Por qué no llegar a un gran acuerdo nacional en esos pocos puntos? ¿Por qué la distancia gigante entre una clase política que no le ha dado resultados al Ecuador y un país bendecido por sus recursos naturales? Y yo pidiendo disculpas, ¿no?, por lo que voy a decir, creo que otra vez hay que mirar la historia. El primer país que gritó su independencia respecto del Imperio Español fue Ecuador. Claro, Quito, el primer Luz de país América, ¿cómo no? que regresa de las dictaduras a la democracia Ecuador. fue Ecuador. También hoy día está siendo el primer país del tránsito generacional en la política, que es maravilloso. Qué interesante. Maravilloso. O sea, es el primer país que está explorando dejar atrás la vieja guardia en todos sus aspectos, ¿no?, e instalar en la gestión política y pública a una nueva camada de líderes, muchachos, casi niños para nosotros. Y eso es fantástico, extraordinario. Y esto, por supuesto, también conlleva cierta resistencia de generaciones que pasamos por el manejo de la cosa pública, muchos sin mayores éxitos, otros con éxitos relativos y positivos. Sin embargo, hay alguna resistencia. ¿Cómo ves tú de manera específica el gobierno de Daniel Noboa Asín? Pues yo creo que tienen esta generación, el gobierno de Daniel Noboa, sus parlamentarios y otros, pero no solo ellos, también en la oposición, en todos los sectores. Esta nueva generación que irrumpe en la política tiene un mérito muy grande, y es que no llega presa de las viejas prácticas. Al revés, viene a inaugurar, está inaugurando y explorando, ensayando. Viene sin los brazos atados. Yo creo que sí, yo lo veo con mucho optimismo y hasta con envidia, diría. Cómo esta nueva generación de líderes políticos y sociales y deportistas y académicos y literarios, en fin, este país está renaciendo. Su juventud se está haciendo cargo tempranamente. Entonces hay que darles el mérito. Ellos tienen todo el derecho a ser arrogantes, nosotros los viejos ya tenemos que empezar a hablar con humildad. Ya lo hicimos, para bien o para mal. La generación nuestra le dio a este país gente del fuste de Rodrigo Borja, Vaca Carbo, Osvaldo Lucero, Claro. Grandes estadistas, hicieron su parte. ¿Cómo no? Qué Muy bien. interesante es contar con una voz fresca, diferente, que desde la distancia mira al Ecuador con optimismo, que nos saca de ese círculo vicioso de que todo está mal, de que no podemos salir, de que la situación va siempre para mal. Cuando el doctor Parra, Juan de Dios Parra, nos dice en esta noche que este es un país bendecido, que ha tenido varios gritos de libertad, que tiene recursos naturales por doquier, y que existe un recambio generacional que aporta positivamente para una posibilidad clara de un horizonte en favor del Ecuador. ¿Tú crees entonces que este recambio generacional ya no tiene retorno? Creo y espero que así sea, porque lo están haciendo bien. O sea, en política es imposible pretender que todo vaya en una sola dirección, ¿cierto? Siempre bien, no es posible. La política es contradictoria como la vida misma y tiene altos y bajos, avances y retrocesos. Pero cuando es meritoria, cuando es virtuosa la política, cuando aquellos que la ejercen tienen muy claro a dónde llevar, al bien común, no a los bolsillos propios, al bien de todos, no de su grupito, no de intereses especiales y particulares. Y además, en este caso, se le suma otro elemento. ¿Tú crees que las bandas de crimen organizado que están operando en Ecuador serán capaces de derrotar al ejército de Alfaro? A este ejército que ganó una guerra en plena selva hace poco.
No es posible. Ecuador es muy fuerte en ese sentido. Paciente. Tal vez se demora. Pero que resuelve, resuelve. Qué cosa tan interesante. Y hay que ser objetivos. Daniel Noboa viene a complementar un periodo que quedó inconcluso luego de la muerte cruzada. De tal manera que en apenas pocos meses no se le puede pedir que sea el portador de una vara mágica para resolver todo. Sin embargo, hace primero una mayoría en la Asamblea Nacional y tramita 5 leyes importantes. Luego de eso, declara la guerra no internacional en contra del crimen organizado y las mafias. Militariza los sectores que tienen que ver con el manejo de prisiones para limpiar, porque se da cuenta que desde ahí se genera, esas se convierten en las oficinas del crimen organizado. En definitiva, busca devolver estabilidad y paz social en el Ecuador y naturalmente toma decisiones firmes. ¿Tú crees que con esas cartas de presentación de estos nuevos elementos que entran a gobernar el Ecuador, de este recambio generacional, ellos pueden continuar con el apoyo ciudadano? Estamos cerca de un proceso electoral. Vamos a tener varios candidatos, ya se enuncian algunos. Por la izquierda ya se habla del profesor Escala, que es del antiguo MPD, ahora Unidad Popular. Se habla de un abogado, Pedro Granja, de Guayaquil, cobijado por el Partido Socialista Ecuatoriano. Una señora que participó de candidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio, ahora va a ir auspiciada por Sociedad Patriótica. Se habla también de la posibilidad de que la Revolución Ciudadana insista con Luisa González o plantee un candidato nuevo, por decir algo. Pero todo esto determinará, digo yo, una situación entre el candidato de la Revolución Ciudadana y el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Una polarización. Muy interesante ese recuento de nombres que tú haces, porque si los examinamos uno a uno, menos mal, ninguno ha sido de la vieja política. Ninguno. Sigue en el esquema que tú planteas. Es un recambio generacional que hay que apoyar, que hay que apoyar con todo. Y sobre todo que los viejos líderes ya resignen y asuman su rol de abuelos. Pues sí, eso es lo que nos toca, ¿cierto? Pero en segundo lugar, yo veo en esta camada de gente nueva amor a la patria. Hay un decaimiento del discurso del odio, de la confrontación y también de ese ego gigantesco que vimos en varios. Bueno. Si el Estado soy yo, o después sin mí el diluvio, o lo que sea. Eso ha decaído. Y se abren las puertas para empezar a recuperar prácticas que son buenas en la política. El acuerdo, el debate honesto. El diálogo. Sí, porque para el consenso. Somos países pequeños y muy jóvenes. Necesitamos que estos nuevos líderes impongan algo que es propio de la juventud, la flexibilidad. La flexibilidad para enfrentar los problemas, incluso para el debate, aunque sea ríspido, respetuoso, ¿no? En busca de soluciones. Pero adicionalmente, hay un tema que es principalísimo aquí. Hay un enemigo muy grande amenazando, no solo al Ecuador, a todo el continente. El crimen organizado no son unas banditas de pistoleros que andan por ahí. Es la narcomafia internacional. Y es algo más. Es tráfico de personas. Estamos hablando de cientos de miles de personas cruzando el Darién, todo Centroamérica, México, para llegar a los Estados Unidos. Eso genera miles de millones de dólares en dinero para los carteles del tráfico de personas, que son los mismos que trafican armas. No cualquier arma. Armas de guerra de última generación en manos de los grupos estos. Trafican drogas, precursores químicos, valores, todo. O sea, hay una enorme economía criminal transnacional que además utiliza todo tipo de recursos, ¿cierto?, violentos para imponerse. Y es el enemigo. ¿Y cómo lo está enfrentando la región? Todavía desunida, todavía desconcertada. Nuestros países todavía no avanzan a ponerse de acuerdo y poner en común sus recursos para enfrentar este enemigo común.
Pero Ecuador lo está intentando. Este enemigo común obliga a tener una mancomunidad de gestión y de apoyo a nivel internacional para enfrentarlo de manera eficaz. ¿Y tú crees que el Ecuador lo está logrando? Yo creo que lo está intentando. No sé si lo está logrando, pero lo está intentando. Pero ahí ya es bastante eso. Pero es fundamental, alguien tiene que empezar a atreverse. No se pueden enfrentar con viejas recetas de estos nuevos problemas, y menos de esta magnitud. Y por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde que todo nuevo liderazgo cierre filas tras una estrategia nacional común para enfrentar este enemigo común que además pretende destruir la nación. No es cualquier cosa. En este recambio generacional que tú lo planteas como algo virtuoso, como algo muy positivo, que se ha inaugurado en el Ecuador, ¿cómo ves la participación de la Revolución Ciudadana? Ellos ya son los viejos, ellos ya corresponden al pasado, ellos pueden insertarse en este recambio generacional. ¿Cómo adviertes tú esa participación? Bueno, yo creo que como todo lo que cambia, o se insertan en este recambio o mueren. Es un árbol que tiene retoños, pero hay un árbol muy bello en el sur, sobre todo en Uruguay, que se llama ombú. Ombú. Es un árbol precioso, un gran tronco y muy frondoso. Es bello, pero no deja crecer nada alrededor. Si el síndrome del ombú no es superado en los partidos, las organizaciones, pues mueren. No deja crecer nada alrededor. Entonces, creo yo que no es solo un fenómeno que afecta a la Revolución Ciudadana, afecta a todos. Oye, aquellos viejos partidos de la época que tú y yo protagonizábamos aquí mismo, ¿no? ¿Dónde están? Claro, intentamos convertir en verdaderas organizaciones políticas con principios ideológicos, propuestas programáticas, escuelas de capacitación de líderes. Ahora se han convertido en membretes electorales. Exactamente. ¿Y puede un pueblo vivir y proyectar su futuro sin pensamiento político colectivo que nazca de la reflexión común? Muy difícil. No puede, ¿cierto? Esto no se resuelve mesiánicamente. Esto se resuelve con un esfuerzo nacional, colectivo. Pero lo bueno, en el caso ecuatoriano, es que ese esfuerzo ya está en marcha. No solo está en marcha, está gobernando. En las próximas elecciones, ¿crees tú que el tema va a quedar en una polarización entre RC y Noboa Sin? Yo espero que no. Ya he conversado con mucha gente estos días, jóvenes, están hasta más arriba de la cabeza de la polarización. Una nación no puede vivir crispada al ritmo del ácido estomacal o bílico. El odio de no sus puede líderes. estar siempre en el orden del día de No. una sociedad. No, porque si esa sociedad no enfrentara ningún peligro o riesgo, podría darse ese lujo, divertirse chapoteando en el lodo del odio y el rencor. Pero si está enfrentada a una amenaza que tiene que ver con su vida o muerte, como la que está amenazando al continente, pues no puede darse ese lujo. Es al revés. Y creo sinceramente que Ecuador está otra vez levantando la bandera de esto es lo que hay que hacer, La esto es lo que vamos antorcha a de la intentar, libertad. ¿cierto? Pero ¿cuál es el principio? Sin libertad, sin democracia, sin paz, una nación no puede vivir. Sin duda, Juan de Dios, pero una democracia que le sirva al desarrollo de la gente, una democracia que tenga contenido social, una democracia que pueda resolver los problemas de la seguridad, del trabajo, los problemas de la equidad. Sin Eso duda. es lo que queremos. Y naturalmente aspiro a que sea este recambio generacional el que conduzca precisamente a este tipo de desarrollo para buscar ese horizonte tan anhelado. En el último minuto del programa quiero dejarle a mi invitado de lujo de esta noche, el doctor Juan de Dios Parra, para que nos entregue un mensaje final. Primero, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias y buenas noches a todos los que han tenido la paciencia de seguirnos. Un mensaje.
No hay que perder lo esencial del país, lo esencial del Ecuador, un país mágico, maravilloso. Siempre ha sido su esperanza. Es un país de esperanzas. Pues, arropémonos nuevamente de esa esperanza y hagamos lo que hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y padres, ¿no? Ante las grandes dificultades, unidad nacional. Ecuador es uno solo para enfrentar los grandes males. Es muy diverso para lo demás. Ha sido la voz experimentada y el talento de Juan de Dios Parra. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.